¿Existieron en verdad las monjas que tenían poderes y hacían cosas sobrehumanas? La respuesta es que sí existen registros históricos sobre monjas así, por lo que si quieres ya puedes dejar de ver el video. Pero si las quieres conocer, a continuación te contamos datos históricos sobre monjas místicas que existieron en realidad. Las monjas siempre han sido personas interesantes en nuestra sociedad. Las podemos ver como aquellas personas increíblemente amables que te venden galletas en la calle, o como protagonistas en películas como La monja, que se desprende del universo del Conjuro, o Benedetta. Y no solo eso, sino que también han tenido una relación muy cercana con lo divino, especialmente por su modo de vida. Y dentro de ellas, las monjas llamadas místicas eran las que vivían experiencias sobrenaturales, ya sea interactuando personalmente con Jesús y la Virgen María, así como con diferentes santos, y eran muy llamativas por esto. En las películas que mencionamos, estas nos cuentan sobre monjas que tenían experiencias sobrehumanas, por lo que bien podríamos llamarlas monjas místicas, quienes no solo existieron de forma ficticia, pues en el pasado tenemos historias de monjas que tenían comunicación con la Virgen María y hablaban con ella. También tenían visiones o podían estar en dos lugares al mismo tiempo. Otras aseguraban que hablaban con Dios, con los ángeles y con diversos santos. ¿Qué son exactamente las monjas místicas? Las monjas místicas fueron mujeres religiosas que vivían dentro de un monasterio católico, también llamados claustros. Estas monjas vivían completamente volcadas hacia su vida religiosa y algunas no salían de su claustro prácticamente nunca, por lo que una vez que ingresaban no volvían a tener contacto con el mundo exterior. Las monjas místicas también fueron mujeres que, como en las películas, tenían visiones, momentos de éxtasis, conversaciones con personajes divinos, así como poderes en algunas ocasiones. Todo esto las hacía destacar por sobre las otras monjas de sus monasterios, ya que fueron tan prestigiosas como perseguidas por la Inquisición. En lo que fue la Nueva España, particularmente en lo que hoy en día es Puebla, en México, se dieron casos de mujeres que a través de la disciplina y vida ascética, es decir, de ayunos y flagelaciones, entre otras prácticas, buscaban llegar a la perfección cristiana. Nos dejaron testimonios de visiones con personajes divinos y otras interacciones sobrehumanas. Ellas son las monjas místicas y las podemos explicar hoy en día debido al fuerte ambiente religioso que dominaba en el mundo en ese momento. Y no es raro que mujeres y todas las personas en general buscaran vivir este tipo de experiencias y buscar estas vivencias con lo divino. ¿Y quiénes fueron estas monjas en la vida real? De entre las monjas místicas más famosas son Santa Teresa de Jesús y Sor María de Jesús de Ágreda, religiosas místicas también llamadas iluminadas. Estas monjas místicas han sido mostradas en varias películas. Comenzamos por la película Benedetta del año 2021 del director Paul Verhoeven. La película está inspirada en la historia de la monja Benedetta Carlini, quien vivió entre los años de 1591 y 1661 en Italia. Esta monja se volvió muy famosa debido a que, además de tener un amorío con otra monja llamada Bartolomea, tuvo también numerosas visiones y estigmas. Nos interesa más contar sus visiones místicas, aunque seguramente la fama y repercusión de la película es mayormente por la relación entre ellas. En la película, la monja Benedetta tiene visiones donde asegura que habló con Cristo, además de ser salvada por él en por lo menos una ocasión de serpientes que rodearon todo su cuerpo, y por si fuera poco, relató presenciar de forma muy vívida la crucifixión de Cristo en sus visiones. Con lo fantásticas e imaginativas que son las visiones de estas monjas, podríamos pensar que esto es solo tema de películas. Pero más cerca de nuestra cultura tenemos en España a Sor María de Jesús de Ágreda, quien nació en 1602 y murió en 1665 en el mismo lugar. Ganó muchísima fama y prestigio debido a sus visiones y poderes, al punto que llegó a ser una de las principales personas que aconsejaron a Felipe IV, el rey en ese momento de España. Su nombre de nacimiento fue María Coronelia Arana, y tuvo visiones con la Virgen de Guadalupe. María de Jesús Ágreda se unió a una corta edad al monasterio en el que viviría el resto de su vida. En ese monasterio comenzó a tener experiencias sobrenaturales. La primera de ellas es que mientras se encontraba rezando, tuvo la visión de Cristo con la Virgen María, quienes la consolaron y la hicieron sentir una increíble paz y felicidad. Lo que le sucedió después es mucho más difícil de creer, pues sus compañeras de monasterio relatan que ella comenzó a levitar, cosa que pasó en muchas ocasiones con sus compañeras como testigos. Con estas visiones y cosas sobrenaturales que le comenzaron a suceder de forma más o menos regular,
es que María de Jesús Ágreda comenzó a ganar fama. A partir de esos momentos, muchísima gente comenzó a visitar el monasterio, en busca de encontrarse con la monja y poder apreciar sus dones. Sin embargo, esto también llamó la atención de la Inquisición. Y María de Jesús Ágreda fue visitada por autoridades de la Inquisición para saber si en verdad tenía visiones y más cosas sobrenaturales, cosa que puso muy nerviosa a la religiosa, pues le fue recomendado que tuviera cuidado con sus visiones y poderes, puesto que podría caer en herejía, cosa que estaba penada y perseguida. María Ágreda después rezaría para que pararan estas visiones y poderes. Sin embargo, sucedió justo lo contrario y el destino le sonrió. Pasó el tiempo y su fama continuó creciendo, al punto de que el monarca Felipe IV llegó personalmente al monasterio de Ágreda en busca de la monja, pues el monarca era muy religioso y buscaba consejos sobre cómo gobernar el país. Llegó a ser tan importante el papel de la consejera del rey de Ágreda que incluso se llegó a decir que la política del reino se llevaba desde el monasterio. Sin embargo, lo más espectacular de María de Jesús de Ágreda tiene que ver con América, en lo que hoy en día es el sur de Texas. Hablamos de Nuevo México, donde Ágreda utilizó el don de la bilocación. ¿Y qué es la bilocación? La bilocación es el poder de estar en dos lugares al mismo tiempo, y Sor Ágreda aparentemente lo tuvo, pues existen numerosos testimonios de que evangelizó a muchísimas personas en el sur del actual estado de Texas, hoy Estados Unidos, pero en ese momento era parte de la Nueva España, es decir, era parte de lo que hoy sería México. La primera bilocación de Ágreda sucedió cuando ella se encontraba rezando. En ese momento tuvo visiones de un territorio que no conocía, gente distinta, plantas y árboles que no reconoció. Y ahí habló con personas y les platicó sobre la importancia del evangelio y que se acercasen a la iglesia. Poco después, monjes cercanos comentaron que se sorprendieron al recibir de la nada a grupos de personas indígenas que llegaron solos a evangelizarse, por voluntad propia. Cosa muy rara en esa época, pues la Nueva España se encontraba en plena conquista espiritual, y la población indígena no solía ser fácil de evangelizar en esa zona. Los monjes, sorprendidos, les preguntaron a los indígenas sobre quién les había convencido de ir a la iglesia, a lo que ellos respondieron que la Dama Azul de la Llanura, apodo por el que se le conocería en adelante a Sor Ágreda. Fueron muchas las personas que decían haber sido evangelizadas por la monja. Incluso las personas buscaban vestirse de azul, que era el atuendo de Sor Ágreda. Decían que querían mucho a la bella y joven monja que les hablaba de Dios. Se les mostró a las personas retratos de diferentes monjas, y todos reconocieron a Sor Ágreda como la dama de azul que hablaba con ellos y los convertía al catolicismo. Mientras que Sor Ágreda nunca abandonó su pequeño pueblo en España, por lo que se llegó a la conclusión que ella tenía el don de la bilocación. Hoy en día aún se tiene una gran fe hacia esta monja en Nuevo México, Texas, y se le recuerda como la Dama Azul de las Llanuras. Ahora que se acaba de estrenar en plataformas de streaming la película La Monja 2, la tomamos de referencia para hablar sobre las monjas que tenían poderes en la historia, es decir, nos lleva a pensar en aquellas monjas místicas en la realidad. Una de las características principales de las monjas místicas fue una fuerte interiorización, es decir, que en su vida siempre buscaban experimentar la religiosidad de forma muy profunda, en busca de un contacto personal con Dios, la Virgen, los santos, ángeles y demás características divinas propias del catolicismo. En los siglos XVII y XVIII, las visiones de las monjas místicas fueron muy importantes para la población, pues las religiosas a quienes se les reconocía tener el don se volvían referencia y modelos a seguir. En ocasiones, sus vidas y experiencias sobrehumanas se conocieron solo a través de las biografías o crónicas, y hubo algunas de las que no se llegó a saber fuera de los muros del convento. En un convento en la actual ciudad de Puebla, en México, fue enviada una reliquia del corazón de Santa Teresa, y a partir del año de 1618, ya con la reliquia las monjas comenzaron a experimentar visiones. Generalmente, las monjas expresaban que eran visitadas por la Virgen, Cristo y la Santa Trinidad para hablar con ellas, muy seguramente sobre la salvación de la humanidad y la importancia de su labor para el bien de toda la población. Dentro de las monjas místicas de Puebla, sobresale Sor María de Jesús Tomelín. A ella se le atribuyeron 11 milagros mientras vivía y varios tras su muerte. Algunos de ellos fueron derivados de que ciertas religiosas tomaron tierra de donde había sido sepultada, y con esa tierra realizaron varios de esos milagros.
Con un trozo de su velo se apagó un incendio en una celda y también se salvaron muchas mujeres durante una epidemia. Se hacía eco de sus experiencias en los diversos escritos, de las visiones y los milagros, de las profecías, de los ataques que sufrían a manos del demonio, de las penitencias a que se sometían, entre otras cosas. Todo esto llevó a que tanto quienes estaban dentro de la iglesia como otros miembros de la sociedad expresasen también tener esa conexión directa con Dios, en muchos casos buscando con esto, más que la salvación de sus almas, beneficios terrenales, obtenidos a través de su influencia sobre quienes les creían, al mismo tiempo siendo observados de cerca por las autoridades. Para la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, la situación cambió, pues con la llegada de la Ilustración y del predominio de la razón, la religiosidad oficial buscó dejar esas grandes expresiones de devoción e impulsar una espiritualidad íntima. Aunque aún seguía existiendo, ya se empezaba a considerar que las experiencias de las místicas se debían a la locura o a la desnutrición, entre otras cosas, es decir, ya no se las tomaron tan en serio. Volviendo a las películas de la monja, vemos al personaje de la hermana Irene, la protagonista, quien enfrenta al demonio escondido en la apariencia de una monja. Esta religiosa manifiesta varias características de las monjas místicas, porque tiene visiones, acompañadas de una gran fe, y es gracias a un religioso que la apoyó que se tienen noticias de su don en un principio, y por supuesto se enfrenta al demonio en varias ocasiones. Ambas películas están ambientadas entre 1952 y 1956, es decir, a mediados del siglo XX, por lo que para esas fechas ya no se hablaba de monjas místicas. Curiosamente, otro elemento que resalta en la primera película de la monja es esa intensa fe de las religiosas, y como no solo la hermana Irene, sino los fantasmas de todas las religiosas del monasterio de Santa Carta en Rumanía, donde se desarrolla la trama, todas ellas continúan manifestando su fuerte espiritualidad, pues continúan orando para contener a el mal aún después de la muerte. En la segunda película, cuyo principal escenario es Francia, mientras la hermana Irene mantiene su fe y se vuelve a enfrentar al demonio Balak, su compañera, la hermana Debra, expresa no tener fe, y a lo largo de la película, gracias a los consejos de la protagonista y a las experiencias que viven, cambia su perspectiva, con lo que podemos ver que la hermana Irene impulsa la fe de los demás, en este caso la de la joven novicia. Esto lo hace del mismo modo que las monjas místicas de la época colonial lo hacían en su momento. Por otro lado, en las dos películas de la monja, y al igual que en el caso de Puebla que mencionamos previamente, se hace mención de reliquias religiosas. En la primera película se menciona una reliquia con la sangre de Cristo y en la segunda, los ojos de Santa Lucía. Las reliquias fueron fundamentales en las películas para vencer el mal y en la realidad, para las ya mencionadas monjas de Puebla para experimentar visiones, por lo que en ambos casos fueron una puerta para la interacción entre lo humano y lo sobrenatural. Encontrar la diferencia entre aquellas religiosas extremadamente cristianas y las que con sus experiencias caían en herejías, siendo una de ellas las denominadas alumbradas, era labor de las autoridades, especialmente del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Pero esto te lo contaremos en otro video.